En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Continuamos hablando sobre el capítulo 8 del libro de Romanos. Esta sección que vamos a abordar algunos teólogos estudiosos de la Biblia le llaman la revelación del plan eterno de la salvación o el plan eterno de la salvación del creyente, del cristiano. Porque Pablo aborda la salvación enseñándonos que la salvación comenzó no en el momento en que escuchamos el Evangelio y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sino que la salvación de nosotros, los hijos de Dios, está ya establecida, marcada, determinada, planificada desde antes de la fundación del mundo. Porque dice en el verso 29 del capítulo 8, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y luego Pablo hace la gran pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios ha hecho todo esto, si Dios ha establecido la salvación y la ha planificado desde la eternidad hasta la eternidad futura, entonces ¿quién podrá estar contra nosotros? Si Dios ha sido favorable en su gracia y en su misericordia para con nosotros. Entonces, esto es importante conocer. Esta es una doctrina que se aborda, que la mayoría de los pastores prefieren abordarla cuando los hermanos han alcanzado un cierto grado de madurez, de conocimiento de las Sagradas Escrituras, un cierto grado de conocimiento de lo que es la salvación, la regeneración, de lo que es la redención. Porque para entender esto, siguiendo la misma intención del apóstol Pablo, Pablo no comenzó con la eternidad, no comenzó con la doctrina de la elección o de la predestinación. Empezó a hablar del pecado y por qué era necesario que hubiera un redentor. Y habló de la redención de Cristo y el significado de esta redención. Y habló de la justificación por fe en Cristo Jesús. Y Pablo desarrolla esas doctrinas. Pero cuando ya llega al capítulo 8, Pablo entonces nos habla de la elección, de la predestinación y del llamamiento y propósito de Dios para la elección y para la salvación. Entonces lo vamos a abordar con palabras sencillas. Dice la Biblia que Dios nos conoció, nos amó y nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Esto es un poco extraño para nosotros, porque un papá y una mamá humanos pues conoce a su hijo. Ahora por los medios tecnológicos puede conocer a su hijo en el vientre de su madre. A causa de la tecnología y los avances médicos, se puede ver el feto que se está desarrollando. Pero eso es dentro del tiempo humano. Y a los
meses después de estar monitoreando al bebé que está desarrollando y creciendo en el vientre de su madre, se da a luz. Bueno, este padre y esta madre puede decir, yo conozco a mi hijo desde que tenía 3 meses o 4 meses en mi vientre. Pero respecto a Dios, que no está sujeto al tiempo, Dios es eterno. Y hay algunos teólogos que han tratado de explicar lo que es la eternidad. Algunos dicen que la eternidad es un eterno presente. Yo no entiendo en realidad el concepto de la eternidad. He leído algunas definiciones y algunos argumentos sobre lo que es la eternidad, pero la verdad es que yo no tengo la suficiente inteligencia y sabiduría para comprender este concepto de la eternidad, porque nosotros somos seres finitos, nosotros nacimos en un determinado momento del tiempo y de la historia. Y seguramente vamos a morir físicamente, aunque se nos dice que ahora tenemos eternidad. Es decir, se nos ha dado vida eterna, y esto es muy cierto, se nos ha dado vida eterna. Pero esa vida eterna que nosotros tenemos tuvo un principio, y el principio es cuando nacimos de nuevo, cuando creímos en Cristo. Pero ¿quién conoce a Dios? ¿Quién sabe lo que significa la eternidad para con Dios? La cosa es que Dios puede planificar cosas en la eternidad, en sí mismo. El Dios eterno planifica y planificó la salvación nuestra. Y Dios nos conoció no cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, sino que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Se puede usted imaginar la magnitud y el significado de esto? Antes de que existiéramos, ya Dios nos había visto, nos había amado, nos había conocido. Y no solo esto, que nos amó, nos vio, nos conoció, en su propósito, en sí mismo. Eso está fuera de mi alcance, pero lo dice la Biblia y hay que creerlo. Dios me conoció a mí en la eternidad pasada y me amó. Y como me conoció y también me amó, y me amó no porque yo hubiera hecho algo bueno o porque yo iba a hacer algo bueno cuando viniese a la existencia real, a la existencia física, sino que por gracia decidió amarme, me conoció, decidió amarme y Dios dijo, este se llama Óscar Velázquez. Lo voy a amar. Y Dios tuvo la voluntad de amarme. Y tuvo la voluntad de amarme no porque yo tenía mérito alguno, porque todos somos pecadores. No porque yo hubiera hecho algo bueno en el futuro, cuando yo viniera a la existencia por causa de mi madre o de mi padre. Me amó. Y me predestinó. Así que la elección divina, la predestinación divina tiene su definición. Los teólogos dicen que la elección es el acto eterno y divino por el cual Dios elige o escoge a ciertas personas para que lleguen a ser salvas, para que lo conozcan a Él
por medio de la redención obrada por Cristo en la cruz. Y que esta elección no depende de lo bueno o de lo malo que la persona elegida pueda hacer, sino que es una expresión del amor y de la gracia de Dios. Por eso la Biblia enfatiza una y otra vez y otra vez y otra vez, y siempre enfatiza que somos salvos por gracia. Y que somos salvos no por cosas que hubiéramos hecho, sino por la fe en la persona de Cristo. Pero que esa salvación que nosotros recibimos en un determinado momento de nuestra vida, cuando oímos el Evangelio, ya Dios la efectuó antes de la existencia del ser humano y del universo. Eso no lo podemos entender. Eso va más allá de nuestra capacidad de comprender. Pero nos eligió y trazó un horizonte, un círculo, un límite sobre cada uno de nosotros, predestinándonos. La palabra predestinación es establecer un destino antes, predeterminar el destino de alguien. Es una palabra que es compuesta, predestinación, destinar de antemano. Nos predestinó, nos conoció, nos amó, nos eligió y luego nos predestinó. Y la predestinación tiene un objetivo, un propósito, tiene una meta. La predestinación implica que nosotros estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que somos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de todos los hermanos. Es decir, para que Él tenga la preeminencia, porque la palabra primogénito aquí, en este contexto, indica que Él es el preeminente, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, y en Cristo somos salvos. En Cristo somos redimidos, lavados y purificados con su sangre. Él tiene la preeminencia porque Él es Dios, que se humanó y vino al mundo y entregó su vida por nosotros. No hay lugar en la salvación, en el Evangelio, no hay lugar para que el hombre pueda achacarse a sí mismo algún mérito. No tenemos mérito. Eso es lo maravilloso, que Dios nos salvó por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, pues. Y porque quiso amarle a usted y salvarle a usted. Busque dentro de usted algún mérito y no encontrará. La verdad es que si teníamos algo que merecíamos, lo que merecíamos era la condenación por cuanto todos hemos pecado. No merecemos la salvación. Por eso es que nos humillamos y le damos el honor, la honra, la gloria al Señor por toda la eternidad. A Él sea el honor, a Él sea la gloria, dice Pablo y dicen los escritores, desde el principio de la Biblia hasta el fin, todos los que escribieron inspirados por el Espíritu Santo dan el honor, la honra, la gloria, el poder, el mérito, la sabiduría, el gobierno, la riqueza, se la dan a Dios. Él es digno de toda adoración. Él nos salvó gratuitamente. Él nos eligió. Nosotros cuando queremos hacer algo, digamos, el arquitecto quiere hacer un edificio, planifica, hace los planes.
los planos. Entonces Dios también planificó nuestra salvación. Desde antes de la fundación del mundo planificó nuestra salvación. Por eso aquí a esta porción se le llama eso, el plan eterno de la salvación. Pablo nos da un vistazo a vuelo de pájaro de cómo es que Dios planificó nuestra salvación, sin tomar en cuenta mérito alguno, porque ¿qué mérito vamos a tener si andábamos sin Dios y fe, sin esperanza? Sin conocimiento de Dios, muertos en delitos y pecados. ¿Qué mérito podíamos haber tenido? Así que no hay lugar para la jactancia. Por eso Pablo habla de eso. Dice, no hay lugar para la jactancia. Dice, no hay lugar para que el hombre se gloríe. Todo el honor, toda la gloria, el reconocimiento se lo lleva a Dios. Así que, amado hermano y hermana, démosle honor, honra, gloria al Señor. Nos predestinó. Yo fui predestinado. Estoy lleno de gratitud porque Dios me escogió. Aunque siendo sincero conmigo mismo, yo me digo a mí mismo, o le digo al Señor en mis oraciones, Señor, ¿por qué me escogiste? Si yo soy horrible, si yo he pecado, yo hice esto y esto y esto, ¿por qué me escogiste? La respuesta a esa pregunta, si Dios se dignare responderme, en realidad nos responde a través de la doctrina cristiana. Dios nos dice, yo te escogí, te amé, no por ser tú una persona importante, no porque sea justo, es porque yo quise amarte, escogerte, yo quise enviar a mi Hijo Jesucristo para que muriera por ti, yo expresé mi amor y mi gracia hacia ti. Es la única respuesta lógica, porque en todos nosotros no hay absolutamente mérito alguno. Hasta la fe, como ya he dicho y como Pablo ha explicado en los capítulos anteriores, es un don de Dios. Somos salvos por gracia. Gracia significa favor que inmerecido, que Dios le concede a los que son salvos y redimidos. Favor inmerecido. No podemos jactarnos de nada. Por eso cuando alguien nos pregunta, ¿es usted salvo? ¿Cuál es la respuesta que nosotros hacemos o damos? Decimos, por la gracia del Señor soy salvo. Esa expresión por la gracia del Señor es por el favor inmerecido. Lo único que merece el ser humano, cualquier ser humano, es el infierno. Todos hemos pecado y merecemos ser juzgados en el tribunal eterno, en el trono blanco, todos, y ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Eso sí lo merecemos, porque el transgresor merece el castigo. Es el único merecimiento. Entonces Dios dijo, voy a salvar a los que conoció, predestinó, a los que predestinó, a esto llamó. A los que llamó, justificó. A esto lo voy a salvar. No viendo en nosotros nada bueno, porque nada bueno hay. Y nos salvó. Y la salvación implica para Dios un gran sacrificio. Dio a su propio Hijo por nosotros. De esto vamos a seguir hablando. En la próxima sección, en la próxima enseñanza, vamos a seguir hablando del plan eterno de la redención, de la salvación, que comienza en la eternidad pasada y se prolonga a la eternidad futura. Dios
le bendiga. Mi anhelo y mi deseo es que usted sea agradecido, que ame profundamente al Señor, que por gratitud le sirva usted y su familia, y que todos por gratitud le seamos fieles, le obedezcamos y vivamos en justicia y en santidad, porque esta es la voluntad del Señor para con nosotros. Hasta mañana, si el Señor así lo permite. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.